Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenido Aarón a esta última sesión síncrona del módulo 15. Ya estamos en la recta final y pues bienvenido a esta última parte del módulo que es de hacia un desarrollo sustentable, ¿vale? Entonces les voy a compartir la presentación. También, bueno, les hago un comentario rápido de que si tienen alguna situación de alguna extensión de entrega, pues me la hagan llegar lo más pronto posible de las actividades 5 y 6, ¿vale? Eh, Vamos a darles seguimiento si tienen alguna circunstancia, ya sea de salud, personal, sí, a veces el trabajo, cambian los turnos, yo lo entiendo, entonces, ahora simplemente falla la red, ¿no? Entonces, por favor, mándenme su solicitud de esta extensión de entrega para que les dé entrada y ustedes puedan continuar con este módulo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la semana número 4. Soy su asesor virtual, Guillermo Villagrán Molina, del módulo 15. Bienvenidos de Prepa en línea CEP. ¿Vale? La orden del día es a continuación revisar los temas, verificar cuáles son las características del proyecto integrador, el foro de integración, en qué consiste y a la parte de dudas. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, pues es la última semana. Aquí vemos en pantalla. No sé si ya vean mi pantalla, también coméntenme en el chat. Está ahorita presentándose la pantalla de la plataforma. Veo aquí el equilibrio dinámico, velocidad de una reacción, servicios ecosistémicos. Muchas gracias, me comentan que se ve bien y que se escucha bien. Muchas gracias. Calentamiento global, ¿sí? Desarrollo sostenible, bioética, democracia participativa, políticas ambientales, un compendio ahí. Y pues también tenemos ahora nuestro foro aprendiendo, ¿vale? Y aquí las actividades que tenemos que realizar, ¿vale? Aquí recuerden que tienen que realizar una autoevaluación. Si no mal recuerdo, pues realícenla. ¿Qué más tenemos en pantalla? Ahorita tenemos lo que consiste el proyecto integrador Agente Verde. Sí, vamos a reflexionar sobre la importancia de las acciones sostenibles como agentes activos para la conservación del medio ambiente. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a investigar una noticia de algún problema ambiental reciente, sí, de su interés o actual en su entorno, como puede ser aquí un ejemplo, contaminación del aire y del monitoreo, y van a realizar un video, sí, aproximadamente con 8 a 10 minutos de duración y van a dramatizar, es decir, van a hacer como si ustedes fueran los encargados de dar la noticia, muy importante, la noticia de su localidad o tienen el canal que más se ve en México y tiene a todo 10 millones o más de televidentes y pues tienes que hacerlo. Yo, yo sí les comentaré que con 5 minutos que sean efectivos después de presentación y es alguna reflexión, sí, sobre lo que ustedes están exponiendo, ¿sí? Vamos a ver qué más podemos exponer. Bueno, entonces ustedes aquí se van a ver como los que saben todo de la problemática que está pasando en su localidad, o pueden hablar también a lo mejor de un problema que les llame atención a nivel mundial, ¿sí? Como puede ser la pandemia, pero yo me iría más a la parte de la contaminación nueva que tenemos ahora de los cubrebocas, ¿no? Porque ahora tenemos una centenar o millar de opciones de uso de cubrebocas y todos van a la basura, ¿no? Porque no los podemos reutilizar. Algunos sí se pueden lavar, pero al final de su vida útil van a ir a tirar, van a ir a llegar a la basura. Entonces eso es muy importante, ¿no? Ese es un ejemplo que yo visualicé hace más o menos como un año, que ese era un problema, conflicto mundial, y pues lo pueden atacar desde el punto de vista local o nacional o estatal, ¿no? También puede ser también el caso de estudio de las sustancias que se utilizan para desinfectar, ¿no? Porque estas ayudan a desinfectar áreas, pero se quedan ahí. ¿Y qué pasa cuando ya desinfectaron? Ajá. Recuerden que la presentación es parte importante de su video, donde van a colocar, van a decir sus datos personales,
cuál es el título de su reportaje, ¿sí? Mencionando las fuentes de consulta y cuál es el objetivo, por qué van a hacer concientización sobre esa problemática, ¿sí? Sobre en sus ejemplos de sus actividades de número 5, si no mal recuerdo, van muchas opciones han puesto y muy bien planteadas sobre contaminación del agua, del aire, del suelo, eh, la problemática de eh, la basura, si se separa o por qué no se separa, ¿sí? Eh, si se recicla, si se reutiliza, si no se reusa, ¿sí? Y bueno, estos van a buscar con gran interés cuáles son las causas de ese problema ambiental, describirlo, por qué pasa, ¿sí? Por qué pasa la contaminación del agua o del aire o por qué hay desperdicios de plástico, ¿sí? Describir el ecosistema en el que se está llevando a cabo este problema, ¿sí? Esa es su localidad o el que es de interés, y cómo es su bioma, esa biodiversidad, si ha sido afectada, si no ha sido afectada, por qué y cómo, y mencionar cuándo fue ese problema, cuándo se presentó, a lo mejor fue hace 2 años, a lo mejor fue la semana pasada, o fue hace como 20 años y todavía existe este problema y es importante que lo replanteemos y ustedes propongan acciones sostenibles, ¿no? En base a políticas ambientales. Y también tienen que investigar qué procesos químicos o reacciones químicas son las que ocurren en la generación del problema. Por ejemplo, perdón, la reacción química de combustión es típica que ustedes la pueden mencionar cuando se habla de quema de combustible, quema de desperdicios, quema de la quema de los bosques, ¿sí? Ahí sabemos que es el material más el oxígeno más la chispa, se genera CO2 más CO más agua. Y el problema ahí es el CO y obviamente el CO2, como lo vamos a ver al final, una pequeña simulación de cómo repercute este componente, esta sustancia, que es un agente muy malo para el planeta, ¿sí? Y que pues se produce en cada segundo miles de toneladas, ¿vale? Simplemente por el hecho de respirar los seres vivos y que las plantas y árboles hacen la conversión de CO2 a oxígeno, ¿sí? Bueno, van a encontrar también qué consecuencias ambientales repercute sobre esta problemática, ¿sí? Quiero ver si me veo bien aquí, ¿no? ¿Vale? Ahí estamos, ¿no? Entonces, van a buscar qué servicios ecosistémicos y actividades humanas se ven afectadas actualmente y cómo lo ven a futuro. Eso lo vamos a ver con la ayuda de un simulador. Si no tienen alguna idea, y esto les va a ayudar mucho, pero bueno, ojalá les sirva. Y ya para poder responder positivamente, ¿qué acciones ustedes harían, no? Acciones ecológicas, económicas, biológicas, sociales. Y esto ustedes ya lo retomaron al plantear ciertos problemas ambientales en su actividad integradora pasada. ¿Sí? ¿Y qué políticas ambientales son las que son importantes para que esto se mejore o se conserve mínimo, ¿ya? Y ustedes son los que van a dar esa noticia, lo van a dar como una noticia que es importante, como si nadie lo supiera, como si es importantísimo, es vital que todos sepamos esto. Y ya al final una reflexión sobre acciones sostenibles que se deben de realizar para que el entorno exista la posibilidad de que esa solución se, se active, ¿no? Simplemente. ¿Qué más? Bueno, pues un ejemplo es que en su presentación van a decir, no sé, un ejemplo, buenos días, soy el reportero Guillermo Villagrán Molina, de acuerdo con los datos de monitoreo de la CAME, si tienen una mala calidad de aire. Y aquí ustedes eligen el criterio que más le convenga, ¿sí? El contaminante, ¿sí? El dióxido de azufre, ¿sí? Aunque se metió un poco de ruido, muchas gracias. Bienvenido a Anuar, perdón que no te di la bienvenida hace ratito. Y Miriam también, muchas gracias por estar aquí. Recuerden que esta sesión queda grabada y la pueden revisar en cualquier momento y también a su vez a los compañeros que no pudieron entrar, ¿no? Por distintas situaciones. Y de todos modos, pues si tienen alguna duda, al final
sesión o mándame correo. Yo con gusto les aclaro sus dudas. Entonces, les mencionaba que aquí pueden elegir algún contaminante, el SO2, que es el dióxido de azufre, monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, el ozono, partículas suspendidas totales, partículas menores a 10 micrómetros, partículas menores a 2.5 micrómetros y el plomo, ¿no? Es un problema. Y aquí vienen relacionadas algunas normas ambientales relacionadas a estas que nos dicen cuál es el máximo permisible, ¿no? Cuando se publicaron, pues eso también es importante que lo sepan, lo mencionen. Y bueno, pues en la presentación deben dar el objetivo, que es presentar la importancia del contaminante denominado ozono y por qué es dañino, ¿no? Aquí lo vi, es el que está en cuadro, ¿no? Yo elegí ozono y hay una imagen relativa a esto, ¿no? Que es el ozono, pues es un filtro que ayuda a proteger de los rayos UV, pero cuando es destruido por los distintos gases de efecto invernadero, ¿sí? Como metano, CO2, ¿sí? Entonces afecta el ciclo químico del ozono y lo descompone. ¿Y qué pasa? Se abre una ventana como aquí lo vemos, ¿vale? Una ventana que causa muchos problemas a nuestra biodiversidad. Aquí otra norma más específica sobre NOM 020 SSA 2014 que es de salud ambiental, dice valor límite permisible para la concentración de ozono en el aire ambiente y criterios para su evaluación, ¿no? Nos va a decir cómo se tiene que determinar y cuáles son los límites. Es un ejemplo, dice. Ahora, aunado a estos efectos, van a reportar si hay algún tipo de consecuencia, ¿no? Dijimos, por ejemplo, se ha encontrado que en vías respiratorias a la exposición de ozono provoca la formación de malonaldehído y esto aumenta a su vez su exposición y entonces hay una contaminación, intoxicación en nuestros pulmones, ¿sí? Y bueno, también podemos verificar esta información, qué tan buena o qué tan mala es nuestra calidad del aire, ¿sí? Ya vimos que hay peligrosa, extremadamente mala, muy mala, mala, regular y buena. Y sus características. ¿Qué ocurre con estos gases de efecto invernadero? El CO2, los hidrocarburos, el monóxido de carbono, los NOx, los clorofluorocarbonos que con ayuda del gran doctor Mario Molina, pues se hizo la posible que fueran cada vez menos consumidos, ¿no? Pero que ya hicieron un efecto en la capa de ozono. Aquí están sus ilustraciones, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ¿y qué consecuencias más hay? El CO2, por ejemplo, el CO2 está en la atmósfera, se absorbe en el agua, es decir, se disuelve como si fuera un refresco. ¿Sí? Ven las burbujas que hay en el refresco. Es como si esas burbujas se metieran en el agua del mar. Entonces, como si tuviéramos un refresco dentro de nuestro mar. O sea, nuestro mar se convierte en refresco. Pero ¿qué pasa cuando hay más agua? Se forma ácido carbónico, que también pasa con nuestro refresco. Produce estos iones hidrógeno, estos iones carbonato, que son a partir de iones bicarbonato, ¿sí? Y entonces descomponen o deforman en la capa superficial de las conchas, así deformándolas, ¿sí? Entonces, este ácido carbónico es la consecuencia de que no había acidez y al absorberse el dióxido de carbono se vuelve más ácida y eso produce que esta reacción se lleve a cabo pasando de bicarbonato a carbonato y descomponiendo las conchas. ¿Qué más podemos hacer como estrategias? Pues utilizar el automóvil en compañía de otros. Ahorita obviamente no se puede hacer, ya saben por qué, por la pandemia. Debemos de mantener la sana distancia aun cuando estén vacunados o aun cuando estés en semáforo verde, sí, por obvias razones, y utilizar otros medios, ¿no? Como la bicicleta, patines, salir a caminar con carriolas, ¿sí? Y siempre y cuando, pues, cuidando de su integridad física, ¿vale? Aquí tenemos a políticas ambientales. Hay que criticar estas regulaciones. ¿Qué les parece si ustedes dicen, no, no me gusta, o por qué se fueron establecidas así, ¿no? Y por qué no se cumplen? Hay veces que vemos que en la tabla aquí en la Ciudad de México aparece una tabla
donde dice cuál es la calidad del aire y entonces de repente aparece en rojo. Bueno, pero ¿qué estamos haciendo para que esté en rojo? ¿Y qué se tiene que hacer para que mañana no esté en rojo? O sea, ¿qué pasa con esas políticas ambientales? ¿Funcionan, no funcionan o qué? Ustedes tienen que criticarlas, ¿sí? Y pues apoyarse en las leyes ambientales, que ya las vimos también la sesión pasada. Y van a avanzar una pequeña reflexión sobre acciones sostenibles que se deben realizar en tu entorno para contribuir a la solución del problema ambiental. Bueno, todo eso van a integrarlo en un documento de un procesador de texto, ¿sí? Que incluya lo siguiente: datos de identificación, nombre, grupo y nombre del asesor virtual. La liga del video, les pido por favor que verifiquen perfectamente, aquí con rojo, que tenga las facilidades para que yo lo pueda visualizar, porque muchas me he topado con videos y infografías que no puedo acceder, entonces estoy en espera de que me den acceso para poder evaluarlas. Y también hay deben de incluir referencias en formato APA, esto es muy importante, ¿no? Y de la noticia ambiental de la que ustedes eligieron, ¿no? Es muy importante. Ya que tienen guardado esto en su procesador de textos, en su hoja de procesador de textos, en este documento van a guardar el archivo con la nomenclatura apellidos guión bajo, nombre guión bajo, M15 S4PI, ¿no? De este proyecto integrador. Aquí está un pequeño ejemplo. Y pues la rúbrica, ¿vale? Esto ya no se los hago específico, a menos que me lo pidan, pues lo hacemos, ¿no? Vamos un poquito más rápido. ¿Qué les sugiero? Que seleccionen un problema bien claro, ¿sí? O que si no está tan claro, que revisen qué más pueden investigar sobre él, ¿sí? Y que impacte sobre el entorno, ¿sí? Busquen, no sé, entre hoy y mañana, dispónganse a revisar esa información, que les quede bien claro cuál es la problemática, ¿sí? Y si pueden, pues a lo mejor investigar posibles soluciones, ¿no? Porque no somos expertos nosotros para saber eso, pero sí somos los agentes de hacer llegar la información a quienes la necesitan, ¿no? ¿Sí? Se pueden apoyar en mí para preguntarme, tengo este problema, ¿cómo se lo ataco, no? Y ya les puedo dar las opciones de búsqueda. Para eso es importante que busquen en revistas, en libros, enciclopedias de bibliotecas, páginas web de empresas, ¿sí? Y pues también si ustedes pueden hacer una simulación de que entrevistan a algún especialista, ¿sí? Y después elaboren su borrador, ¿sí? Su sketch de cómo van a ir tomando la dichosa entrevista, ¿sí? Noticiario, perdón, y van a exponer su información, ¿no? Entonces escriben ahí su speech, ¿sí? Paso por paso que voy a decir. Lo que les recomiendo es que lo traten de grabar una vez, no sea la primera con la que se queden, para que vean en qué se traban, si no conocen algunas palabras o si alguna vez necesitan comentar algo sobre ese punto y a lo mejor no les queda tan claro y no se vayan a quedar con que trabados, ¿no? Entonces mejor que todo quede claro. Revisen la ortografía, sí, cuiden la bibliografía, la información, y sí, organiza tu tiempo para que no te llegue el límite de tiempo, ¿no? Por favor. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, pues el tema es importante de sustentabilidad y bioética, biosfera, recursos naturales, biomasa, servicios ecosistémicos, responsabilidad social, ¿sí? Entonces es muy importante, esto ya lo vimos la vez pasada, ¿sí? Aquí es muy importante que ustedes se cuenta, este diagrama les va a ayudar mucho para poder identificar ¿cuál es el impacto de esa situación ambiental que ustedes tienen, ¿no? Hay que identificar el proceso de transformación o de extracción, si es una mina, me he topado muchas veces con casos de minas y qué pasa ahí con esa contaminación, ¿sí? Porque no necesariamente hay procesos químicos involucrados, ¿sí? Hay procesos, o antes de los procesos químicos hay procesos físicos, o al contrario, antes de los procesos físicos que son los problemáticos, hay procesos químicos que no vemos, que pasan con el tiempo, transcurren y entonces ya son los que causan el problema físico, ¿sí? Como este caso de las extracciones, o sea que se produce la operación química, ¿sí? De la extracción,
se obtiene un extracto, ¿sí? Y lo contienen en algunas albercas. Pero si sale de esas albercas, llega a contaminar el agua o el suelo y puede causar problemas de intoxicación en los seres vivos, ¿sí? Procesamiento, ¿sí? Hay que tener unido con el de transportación, hay que tenerlo bien afinado nuestro coche. De combinación, tenemos que ver que el agua no se combine con el aceite, ¿sí? De conservación, hay que conservar nuestros seres vivos que tenemos dentro, ya sea en nuestra fauna o en nuestra flora, ¿sí? De expansión, a lo mejor tenemos la explotación de los árboles, ¿sí? Y hay deforestación, de protección y modificación también, ¿no? De muchas partículas, por ejemplo, el caso del petróleo, pues es modificación, es un proceso químico, ajá, pero también antes de eso es un proceso físico, porque primero se destila, que es un proceso físico, totalmente físico, y ya que lo tenemos ya destilado, ahora pasa a proceso químico para cuando queremos hacer los polímeros, ahí es un proceso químico. ¿Y dónde está la problemática? Pues tanto en el físico, cuando tenemos el monómero, que ya lo vieron, tanto y ahora químico, porque se crea un polímero que dura mucho tiempo y además contamina, ¿vale? Y todo esto es base a las propiedades físicas y biológicas que tienen todos estos agentes, ¿no? Perdón. No sé si más o menos queda claro. Entonces vayan pensando en esa problemática. Ya vi que todos, o sea, por ejemplo, se van sobre las acciones sustentables, separación de basura, reciclaje. Entonces también de ahí pueden partir, pero con mucho cuidado especificando cómo hacer uso de las políticas para especificar cómo resolver el problema, ¿sí? Y después de eso, ver cómo es que ese ciclo de vida, ¿sí? Cómo se abastece esa demanda y después, pues, ver si estamos en pro de la actividad humana y de la actividad de todas las poblaciones que están alrededor, cerca o lejos de ahí, ¿sí? Ya vemos también que tenemos que hacer uso de las ONG, ¿sí? De democracia participativa. Hay más problemas mundiales, cambio climático es importante. Y aquí me voy a ir hacia, bueno, agotamiento de capas de ozono, deforestación, pérdida de biodiversidad, lluvia ácida, ¿sí? Y aquí algunos otros. Voy a irme a la presentación, a presentarles un pequeño simulador para después continuar con lo del foro rápido, ¿no? Entonces voy a presentarles ahora, compartirles más bien aquí, sí, ¿no? Ahí ven, no sé si se ve claramente. Este se llama Global Carbon Atlas, ¿sí? Es un pequeño proyecto de cuantificación del carbono, ¿sí? Y pues aquí tiene mucho material aplicación sobre cómo está afectando esto, ¿no? Aquí se los va a pasar, ¿sí? Permítanme un tantito. Ya, perdón. Entonces, sí, no, pensé que lo tenía, pero no. Luego se los comparto. Entonces, está la entrada, es decir, el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Hay que entrar. Vamos a explorar el pasado y vemos aquí como hace 800,000 años, hace 800,000 años, veamos cómo era nuestro pasado, ¿no? Que éramos estas personas que pues solamente nos preocupábamos por la agricultura, ¿no? Vamos a ver, vamos a avanzar. ¿Y cuál era el consumo de la producción de CO2, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿sí? Creo que es en, sino, donde dicen,
no está mínimo, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo aumenta. Entonces, y eso que aquí está la agricultura, ¿vale? ¿Qué más? Seguimos avanzando. Y aquí ya está más avanzado el descubrimiento de la rueda. Sí, aquí ya vemos, aquí estamos, ¿no? En este punto, si tú estás aquí, ya está en la era industrial, sí, ya es como que en 1781 ya se ve las emisiones de dióxido de carbono más, sí, más constantes. Después viene la era del ferrocarril, sí, ahora sigue aumentando la máquina de vapor, sí. Aquí viene la parte de descubrimiento del efecto invernadero. Fíjense, aquí en esta época del efecto invernadero, y que es el dióxido de carbono, ¿no? Es un agente de efecto invernadero, un gas, ¿sí? Y por ahí de 1820, ¿no? Vamos avanzando. Ya la era de industrialización sigue avanzando, del petróleo, 1850, ¿sí? Y sigue aumentando, ya llegamos a la producción de 220 gigatoneladas, ¿eh? Después, ¿qué más? Aquí, la producción de automóviles, ¿sí? De Ford, la industria de la aviación, ¿sí? En 1955, la industria de los automóviles ya un poco más avanzada, ¿sí? 1970, 75, y bueno, ya tenemos la parte de el primer informe de cambio climático, ¿sí? Para estas fechas, de 1995. Vamos. Y pues tenemos el problema de generación de gases de efecto invernadero. Vámonos al presente y vean cuánto cambió de 200 a 2000 gigatoneladas de CO2. Vámonos al presente. Y aquí nada más simplemente es de dónde viene, ¿no? Del suelo, del petróleo, del carbón, del gas, del cemento. Sí, quién lo produce, sí, qué industria, qué continentes, sí, quién produce más, Asia, a dónde se dirige, ¿sí? En la atmósfera, en la tierra, en el océano, dónde se queda, y cuándo fue generado. Ahí sí vemos como vimos en el pasado, ¿no? Que desde el principio no era tanta generación, pero ya actualmente ya hay una gran generación. ¿Y qué vamos a ver en el futuro? En el futuro siguiente vamos a ver cómo esperamos que sea esa producción, ¿sí? A lo mejor fatalista, ¿no? Que no se haga nada por verlas, por retener esto. Entonces vemos que si no detenemos esto, no hay mitigación, ¿sí? Vemos que el mundo tiene un cambio drástico, y aquí vamos a darle para ver los efectos del cambio climático, vamos a ver las consecuencias. Obviamente aquí vemos la ilustración, dice que el nivel del mar aumenta entre 0.5 y 0.8 metros, ¿sí? O sea, 50 metros, 80 50 centímetros, 80 centímetros para el 2100, ¿sí? Entonces, vean, están inundadas las ciudades. La concentración de CO2 es de 900 partículas por millón en 2100, y hay pues una extensa mortalidad de corales. Vamos a bajarle. Aquí vamos a ver que si nosotros buscamos disminuir esto, que será muy importante que se lograra, pues vemos que aún así hay un aumento del nivel del mar de 30 centímetros a 50 centímetros para 2100, y una tercera parte de los arrecifes pues se ha degradado, y pues hay también hielo marino que se ha formado, y también pues hay una gran consecuencia en la vida marina. Entonces voy a regresar a la presentación, nada más permítanme. Ok, entonces voy a regresar a la presentación. No sé si aquí tienen alguna duda también, no sé por qué me podían
interrumpirme en cualquier momento. Entonces aquí vámonos a los foros. Tenemos el foro aprendiendo sobre procesos químicos y servicios ecosistémicos que impactan en el medio ambiente, ¿sí? ¿Qué es el calentamiento global y cómo se puede atender desde una perspectiva de desarrollo sostenible? Es el título del foro de integración, que es el que tienen que participar profundamente, calentamiento global. ¿Cómo van a participar en el foro de integración, perdón? Y se van a contestar la siguiente pregunta detonadora. ¿Qué es el calentamiento global y cómo se puede atender desde una perspectiva de desarrollo sostenible? Con 5 participaciones, ¿no? Aquí está el número 5 en grande, que se acuerden, mínimo, ¿no? En tu primera participación vas a responder el planteamiento del foro. En la segunda y tercera vas a leer los comentarios de tus compañeros y vas a compartir tu opinión a por lo menos 2 de ellos. Puedes hacer preguntas, darles consejos, hacer sugerencias, dar opinión en favor o en contra de algunos planteamientos y con todo respeto, por favor. Cuarta participación, van a revisar los demás comentarios y entonces van a comentar que si alguien tiene algún comentario, van a decirle cómo es que participa, o sea, a su participación van a reflexionar y responderle a este compañero sobre su comentario, ¿sí? Es sobre el segundo comentario, por decirlo así, que si apoya o qué más puede saber sobre el tema y qué más le pueden aportar sobre el tema si no sabe, o también decirle que no sabían y qué más pueden contribuir a este comentario. En su última participación, pues es una pequeña conclusión donde integren las aportaciones de sus compañeros y el planteamiento y explicar por qué es importante el desarrollo sustentable, ¿sí? De actividades formativas tenemos nuestro espacio vital, uso de recursos naturales. Y recuerden que la fecha límite de entrega del proyecto integrador es a las 23:55 horas del 13 de junio. Se tienen solicitudes de extensión de entrega de las actividades integradoras 5 y 6. Si tienen algunas anteriores, pues también háganmelo llegar con la respectiva justificación. El proyecto integrador no se aceptan solicitudes de extensión a menos que sea de emergencia, ¿no? Dudas, inquietudes, no sé si tengan. Ay, no vi el chat, discúlpenme. No hay duda. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y pues nos estamos viendo en el foro, por favor participen. Y aquí nuevamente soy su asesor virtual, Guillermo Villagrán Molina, de Prepelín Exacto. Bueno, y rápidamente aquí les iba a comentar un pequeño apartado sobre cómo hacer en el formato APA, ¿sí? Espérenme, aquí me escribió. No, que no tienen dudas. Entonces, si aquí ustedes tienen los datos del autor, el año de publicación, ¿sí? Pues aquí está el ejemplo de cómo citar textualmente, ¿no? Aquí dice la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, puntos seguidos, es la acción explicativa más importante de la configuración modal de la familia chilena, y entre paréntesis va lo que es la fuente citada. Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio son los apellidos de los autores. 1991 es la fecha y la página es la 29. Permítame. Ya, muchas gracias. Perdón. Entonces continuamos con que también se puede hacer esta cita textual corta. Muñoz, Reyes, Covarrubias, en el año entre paréntesis, señalan que, y entre comillas, la cita y al final la página, ¿no? Esto es para poder retomar las citas y no ver que tomen textualmente la información, ¿sí? Evitar el plagio. Aquí hay más citas cortas y largas, ¿no? Y bueno, hay muchos tipos de referencias bibliográficas, pero sobre todo aquí en el ejemplo del libro se toma la cita y la referencia sería los apellidos, el año entre paréntesis,
Si se trata de un libro, el nombre del título del libro, ¿sí? La editorial viene el lugar donde fue editado y la editorial, ¿no? El nombre de la empresa editorial. O en este caso, que sea un texto expedido por una universidad. ¿Sí? Es Universidad Nacional Autónoma de México, que es la que lo edita, y Dirección General de Orientación de Servicios Educativos, el nombre del libro, el año y la edición y el lugar donde se editó. ¿Sí? También aquí tenemos referencias, también Noguera, que es el apellido, y N es la inicial del nombre, punto, 1994, entre paréntesis, capítulo, nombre del capítulo, nombre del libro, entre paréntesis, las páginas, se escribe doble P para especificar de qué página a qué página, aquí está el país y la editorial. ¿No? Aquí nuevamente también, por si es una tesis. ¿Sí? Y bueno, aquí ya hace caso de revistas, por ejemplo, aquí vienen los apellidos, ya les comentaba que es con el nombre, la inicial y punto, el año entre paréntesis, el nombre del artículo, el nombre de la revista, esto es el volumen, ¿sí? También a veces viene los tomos y ya entre qué páginas se encuentra la revista, ¿sí? Y libros electrónicos, pues es importante que mencionen el apellido, el año, el título y dice también recuperado o sea, la fecha hoy, si lo buscaron hoy, mencionar que es de la fecha del 7 de junio del 2021 y escribir la liga, muy importante para que yo la pueda revisar y ver que efectivamente es esa, que sigue vigente. Igualmente títulos de revistas y decir cuándo fue revisado. Dice recuperado el 26 de septiembre del 6 de junio del 2021 y la liga, ¿no? Por favor. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Soy su asesor virtual, Guillermo Villagrán. Y hasta la próxima. No sé si tengan alguna duda. A Miriam, Manuel, Aarón, pues muchas gracias por todo, por estar aquí. Y pues nos vemos próximamente en el foro, por favor. Muchas gracias.